En los últimos años se ha despertado el interés de buena parte de la opinión pública de la sociedad española en general por el medio rural. Se detecta un cambio en la percepción hacia la agricultura y el medio rural, que ahora se identifica con naturaleza, paisaje y patrimonio cultural. También con ocio, vida sana o gastronomía. La ciudadanía también parece ser más consciente de los problemas que presentan estos territorios, sobre todo con los movimientos sociales y políticos en torno a la España vacía o vaciada y de la necesidad de afrontar estos retos. Dedicamos los próximos minutos a descubrir qué piensan los españoles de la agricultura y el medio rural. Para ello contamos con dos expertos cuya labor investigadora y docente cumple varios años y gira en torno a estos temas. Se trata de Carmen Lozano, profesora de Sociología Rural de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, y el profesor Cristóbal Gómez Benito, jubilado, que continúa investigando y escribiendo sobre estos temas. Bienvenidos, muchas gracias por acudir a esta cita. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Profesora Lozano, ¿qué interés tiene analizar la percepción de la ciudadanía sobre el medio rural y la agricultura? ¿Por qué sondeamos de nuevo la opinión de la ciudadanía sobre el medio rural y la agricultura? Bueno, el interés por el medio rural y la agricultura ha cambiado de forma significativa en las últimas 2 décadas. Disponemos de un importante arsenal de información para conocer mejor la opinión pública sobre las zonas rurales, el desarrollo rural y la agricultura. Por ejemplo, los eurobarómetros que lleva a cabo la Unión Europea desde 1987 o los agrobarómetros que se han realizado en España en comunidades autónomas como Andalucía y Castilla y León. Pero además hay otros estudios locales o específicos relacionados con algunos colectivos rurales como mujeres o jóvenes, o también estudios sobre actitudes y comportamientos hacia el medio ambiente, donde se incluye la agricultura y el medio rural. Los datos aportados por estas encuestas nos permiten, en primer lugar, conocer qué es lo que piensan los ciudadanos sobre la agricultura, la política agraria y la sociedad rural. Y bueno, el análisis de estas percepciones tiene interés en sí mismo, porque nos permite valorar los cambios que se han producido en esa percepción a lo largo de los años, comparar entre países o comunidades autónomas. Y bueno, en segundo lugar, porque las encuestas nos importan información relevante para evaluar los efectos y los resultados de las políticas aplicadas. En este caso, lógicamente, sería la política agraria común, la PAC, o las políticas de desarrollo rural. Y nos permite también conocer el grado de consenso que existe en torno a las mismas y a su utilidad. Los datos obtenidos, en este caso concreto, la investigación que desarrollamos, nos permitía ver en qué términos se sustenta el contrato social entre ciudadanía, agricultura y medio rural. Cuáles son las prioridades actuales y cuáles son las bases sobre las cuales diseñar intervenciones más ajustadas a la realidad concreta que atraviesa el medio rural y el sector agrario. Sí, profesora Lozano, ¿y a qué se refiere cuando habla de contrato social entre opinión pública, agricultura y sociedad rural? Bueno, cuando se habla del nuevo contrato social entre sector agrario, sociedad rural y el conjunto de la sociedad, lo que se quiere decir es que hay un acuerdo o un pacto social que es implícito, según el cual se justificaría la asignación de fondos públicos, en este caso, lo que todos conocemos como las subvenciones agrarias, a cambio de las contraprestaciones que tanto la agricultura como la ganadería como el medio rural nos brindan o nos aporta. Por ejemplo, en el caso de la actividad agraria, pues esas contraprestaciones adquieren la forma de lo que se llaman bienes públicos, por ejemplo, el cuidado y el mantenimiento del paisaje, de los suelos o de la biodiversidad, pero también de servicios económicos, sociales y ambientales. O en el caso de la sociedad rural, pues lo que nos aporta es ese equilibrio territorial o razones de cohesión social y equidad. Entonces, este término de contrato social surge en la reforma de la PAC de 1992 y, con los años ha ido adquiriendo especial relevancia, sobre todo en el debate académico y político, y de forma significativa a final de los años 90, que es cuando se consideró que había cambiado el contexto y que era necesario sustituir el antiguo contrato social por un nuevo contrato social que permitiera adaptar la política agraria común a ese contexto y que la ciudadanía viera la legitimidad y la pertinencia de continuar apoyando al sector.
Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta que la política agraria común, cuando se creó en 1962, en los años 60, se diseñó para aumentar la producción de alimentos, permitir una estabilidad de los precios de los productos agrarios, dotar a los agricultores de unas rentas que les permitiera igualar su nivel de vida del resto de la población, que en aquellos momentos pues, no era igual, y bueno, garantizar el abastecimiento alimentario y el suministro de estos alimentos a precios razonables a los consumidores. Entonces, a cambio de cumplir esos objetivos, pues la Unión Europea ha dedicado y dedica una parte importante del presupuesto comunitario y, bueno, la parte más importante en realidad, a financiar la política agraria común. Y, de hecho, bueno, el sector agrario cumplió bien estos objetivos y esta finalidad. Incluso en una década, ya en los años 70, se alcanzó esa autosuficiencia alimentaria, se estabilizaron los mercados, etcétera, etcétera, pero su éxito se convirtió en su mayor problema, ya que el incremento de la producción superó rápidamente el nivel de absorción de los productos en el mercado y, bueno, lo que se generaron fue una enorme cantidad de excedentes, gran cantidad de productos agroalimentarios a los que no era fácil darle salida. ¿Y cómo se gestionaron? La gestión de esos excedentes ha sido desde entonces un problema al que ha tenido que enfrentarse la PAC y que ha resuelto a través de diversas vías, pero también han aparecido otros retos como la liberalización del comercio mundial de alimentos, las nuevas demandas de los consumidores en términos de mayor calidad o de bienestar animal, la crisis ecológica, la integración y cohesión europea y los mismos cambios que ha sufrido el sector agrario. Entonces, la confluencia de estos cambios fue la que propició que a finales de los años 90, pues se cuestionara la legitimidad de seguir apoyando ese modelo antiguo, ese antiguo contrato social, y pues se viera la pertinencia de, ante este nuevo contexto, necesitamos un nuevo contrato que permita legitimar, pues que seguimos apoyando económicamente al sector agrario y al medio rural. Profesor Gómez Benito, ¿y en qué momento se consolida el nuevo contrato social? Sí, este conocido como nuevo contrato social entre la agricultura y la sociedad rural por un lado y la ciudadanía por otro, se puede considerar que se consolida con la aparición del concepto de multifuncionalidad en la agricultura, que ha estado presente desde sus reformas de los finales de los 90 y que hoy es un elemento central en la orientación de la PAC y sobre todo la reforma de 2001. Con el término multifuncionalidad se quiere indicar que la agricultura no solo tiene como función proveer de alimentos a la sociedad, sino que desarrolla múltiples funciones ambientales, sociales, paisajísticas o de ordenación del territorio o de ocio también. Así como se incorporan los términos de calidad y seguridad alimentaria y el de bienestar animal. La introducción de todas estas cuestiones en la PAC permitió actualizar los términos del contrato social y de esta manera legitimar ante la opinión pública el cambio operado en la concesión de subvenciones, tanto asociadas a estas nuevas finalidades como al perfil de los destinatarios o beneficiarios de esas ayudas, ¿no? Porque se consideraba que la agricultura, como hemos dicho, proporciona, además de medios productivos, de productos, múltiples externalidades, lo que se llama en la literatura las externalidades positivas, como pueden ser como el paisaje, la calidad del aire o incluso su función de sumidero, de residuos, etcétera. A partir de entonces, como destacan algunos autores, como García Azcárate, todas las reformas de la PAC posteriores han tenido como objetivo desacoplar la política agraria y las ayudas de las necesidades del siglo XX, que fundamentalmente eran producir alimentos de calidad, gran cantidad de alimentos. Los aspectos cuantitativos eran más importantes que los cualitativos y a bajos precios, para reacoplarla a las demandas de la nueva sociedad europea del siglo XXI en los términos que hemos dicho, ¿no? Hay que tener en cuenta que este contrato social no está escrito, no es un documento en el que se explicite de forma clara, es más bien
una invocación hecha sobre todo desde ámbitos académicos y políticos para justificar el cambio de rumbo de la política agraria, ¿no?, y rural. No quiere decir esto que no haya en la sociedad unas demandas y una preocupación. Precisamente lo que hace falta es estudiar realmente cuáles son esas demandas, cómo se formulan y en qué medida coinciden con las invocaciones o lo que dicen los políticos y los expertos sobre estos temas. Y en ese sentido han ido, para ver cómo realmente son esas demandas, es lo que nosotros estamos trabajando desde hace tiempo. Profesora Lozano, a partir de los resultados de estas encuestas, ¿cómo valoran los europeos la actividad agraria y las zonas rurales? ¿Se ha conseguido proyectar una visión positiva o negativa? Bueno, como hemos destacado, para que exista un contrato social real entre la agricultura, la sociedad rural y la sociedad en su conjunto, es necesario que la población valore positivamente las funciones que desarrolla la agricultura y considere que es importante el mantenimiento vivo de las zonas rurales. Entonces, esta condición parece darse en la opinión pública europea, pues desde los inicios de estos barómetros, desde 1987, en torno al 90% de los europeos consideran que la agricultura y las zonas rurales son temas importantes o muy importantes para el futuro de la Unión. ¿Y en España qué pasa? Pues esta proporción aumenta todavía más entre los españoles. E incluso en el último agrobarómetro, el de 2017, el 96% de los españoles pensaba que estas zonas son importantes o muy importantes para nuestro futuro. Y bueno, tiene bastante interés porque en esta opinión influyen poco los factores sociodemográficos, excepto la edad y el hábitat. Es decir, la proporción de europeos que consideran que este tema es muy importante es más elevada entre los mayores, sobre todo los que tienen más de 55 años, que entre los más jóvenes, entre los que tienen menos de 25. Y bueno, a efectos de este análisis del nuevo contrato social, pues nos parecía que esta cuestión era relevante porque, sobre todo de cara al futuro, porque puede que esas nuevas generaciones dentro de unos años, cuando ya sean adultos, parece que no valoran tanto la importancia ecológica, económica, social y cultural de la agricultura y el medio rural. Y bueno, además se percibe una ligera diferencia entre los habitantes del medio rural y del medio urbano en esta percepción, a favor de los primeros, con un ligero porcentaje, los rurales consideran un 56% que este tema es muy importante frente al 50% de las zonas urbanas. Bueno, cosa lógica porque les compete directamente, claro. Pero la verdad que pensábamos que esta diferencia iba a ser mayor. Y bueno, aunque haya diferencias, no son especialmente significativas. Valoran muy positivamente. Sí, ¿verdad? El valor es muy positivo y sin apenas diferencias entre la población. Profesor Gómez Benito, evidentemente para valorar cualquier tipo de situación es necesario que exista un conocimiento real de la situación. En este caso, ¿hay un conocimiento de la situación de la agricultura y de las características de la política agraria real por parte de la ciudadanía? Efectivamente, el conocimiento de una situación es prerequisito para poder valorarla, ¿no? Y aquí nos encontramos con una paradoja. Por un lado, ese altísimo porcentaje, como ha dicho la profesora Lozano, de reconocimiento de la importancia y del interés del tema agrario-rural entre la población europea, pero al mismo tiempo esa opinión, esa actitud ante el mundo rural y la agricultura no se corresponde con un conocimiento de la situación real de la agricultura y del mundo rural, y menos aún de un conocimiento de lo que es la PAC y cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, si en 1987 solo el 47%, menos del 50% de los europeos indicaban que habían leído o oído en la radio o en la televisión algo sobre la PAC. Esta cifra ha mejorado un poco en los últimos años y en el 2017 se ha aumentado un 27%, un 20% más o menos, ¿no? Es decir, estamos en torno casi al 70% de europeos que tienen algún tipo de información o conocimiento sobre
estos temas. Un conocimiento que es algo menor en el caso de los españoles, que apenas superan el 50%, aquellos que dicen que han oído hablar de la PAC, aunque luego no puedan especificar con mucho detenimiento o con mucho detalle en qué consiste, ¿no? El porcentaje, en consecuencia, el porcentaje tanto de europeos como españoles que dicen tener una idea clara de lo que es realmente esta política, es muy pequeño. Estamos hablando de un 10% entre los europeos y un 6% de españoles, mientras que un tercio dicen que nunca han oído hablar de la misma, ¿no? Un tercio que en el caso de españoles aumenta al 43%. Por lo tanto, el conocimiento de la PAC está, por otro lado, estrechamente relacionado con el nivel de estudios, y es decir, que a mayor nivel de estudios, más conocimiento de lo que es la PAC y qué sentido tiene, y también está más extendido entre los hombres, más que en las mujeres, y también entre las personas mayores de 40 años. Uh-huh. Profesora Lozano, ¿y qué papel debe desempeñar en realidad la agricultura y los agricultores en la sociedad? Quiero pensar que no existe una infravaloración por parte de la sociedad, pero cuéntenos en torno a ello. Bueno, en general se identifica en estas encuestas que los europeos tienen una idea clara de cuáles deben ser las responsabilidades de los agricultores, las razones para preservar la agricultura en toda la Unión Europea, así como las prioridades que deben orientar la PAC. Es decir, estas prioridades han ido variando a lo largo de los años, como veremos, pero en la actualidad las funciones más señaladas por los ciudadanos son la producción de alimentos de buena calidad, sanos y seguros, en segundo lugar el bienestar animal y en tercero la protección del medio ambiente. Por lo tanto, vemos cómo los europeos o la opinión de los europeos se ascribe a ese nuevo contrato social que acabamos de describir. En segundo término, quedarían esos objetivos de carácter económico, de empleo o de estabilidad en el abastecimiento de alimentos, es decir, garantizar que haya la cantidad necesaria para autoabastecernos de alimentos, que son pues una serie de funciones que caracterizan al antiguo contrato social y que sí que ocupaban un lugar central entre las preocupaciones de los europeos en décadas o en años anteriores. Por ejemplo, en 1995 los europeos consideraban que la principal prioridad de la PAC era mantener el número de agricultores que había en Europa, mientras que en 2017 una cuestión parecida, que sería mejorar la vida en el campo, pasa a ocupar el último lugar en el ranking de prioridades, con solo un 17% de adscripción a esa función, ¿no? La profesora Lozano lo ha avanzado, pero vamos a profundizar un poco más. Profesor Gómez Benito, ¿hay diferencia sustancial entre la opinión de los españoles y los europeos al respecto? Sí, en esta última cuestión sí se observan una cierta diferencia, una cierta divergencia entre europeos y españoles. Mientras que los europeos conceden una mayor importancia a la calidad de los alimentos, al bienestar animal y al medio ambiente, los españoles, en cambio, otorgan una mayor responsabilidad a los agricultores y a la agricultura en la promoción de la sostenibilidad social y económica del medio rural, así como en su papel en la lucha contra el cambio climático. Y, en cambio, otorgan de forma significativa menos importancia al bienestar animal. Digamos que en esto España, ante la sensibilidad ante este problema del bienestar animal, que en los últimos años ha sido objeto de programas de televisión y un debate, incluso tenemos un partido animalista que se ha presentado en las últimas elecciones, ya estaba presente en otras, pero que va cada vez teniendo más importancia. Uh-huh. En esto todavía estamos en una posición algo más baja respecto a la media de la opinión pública europea. En líneas generales vemos que los españoles destacan por considerar que uno de los objetivos prioritarios de las políticas agrarias y de desarrollo rural debe ser el mantenimiento de la población rural. España es el país de la Unión Europea con más problemas de despoblación interna. Se ha hablado incluso de la Laponia española, ese centro en torno al sistema ibérico que tiene índices de despoblamiento más bajos que la Laponia finlandesa, y la generación del empleo de estas áreas y, en definitiva, la promoción de alternativas socioeconómicas y demográficas son las cosas que más preocupan, ¿no? Es decir,
unas demandas que están más en consonancia con las directrices del antiguo contrato social, pero que forman parte de las preocupaciones actuales de los españoles, tal como se ha visto en las movilizaciones sociales y en los debates en torno a la España vacía en la reciente campaña electoral. Profesora Lozano, ¿y cree que la política agraria y de desarrollo rural sirven o son realmente eficaces a la hora de promover estas prioridades que apuntaba el profesor? Bueno, esta cuestión es bastante interesante. En los análisis que realizamos, al contrastar las prioridades establecidas por los ciudadanos que acabamos de mencionar con la eficacia de la PAC en el cumplimiento de las mismas, de cómo percibe si la PAC ha sido efectiva o no al cumplirla, se apreciaba un cierto desajuste. Solo en uno de los objetivos, que era asegurar que los productos alimentarios sean de buena calidad, seguros y sin riesgos, la prioridad que le otorgaban a los europeos coincidía con la eficacia de la PAC a la hora de alcanzar dicho objetivo. Mientras que en el resto de objetivos la prioridad que otorgaban los europeos y la eficacia no coincidían. Para los encuestados, la PAC habría cumplido con eficacia el objetivo de asegurar el aprovisionamiento de alimentos, aunque este no fuera uno de los objetivos que ellos consideraban prioritarios. Es decir, consideran que la PAC había cumplido eso, aunque no era una de las cuestiones prioritarias a las que otorgaban prioridad los europeos. ¿Y en qué se habría mostrado ineficaz? Pues la PAC se habría mostrado bastante ineficaz a la hora de alcanzar otros objetivos valorados positivamente por los ciudadanos. Por ejemplo, solo el 50% de los europeos cree que la PAC ha cumplido su función a la hora de proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático, a la hora de asegurar un nivel de vida digno para los agricultores o de fomentar el crecimiento y el empleo en las áreas rurales. Por lo tanto, se observa que el mayor grado de adecuación entre prioridad y eficacia de la PAC se da en aquellas funciones que están relacionadas, de manera amplia con los alimentos, mientras que los objetivos relacionados con el desarrollo social y económico de las zonas rurales y en la lucha contra el cambio climático no se alcanzarían de forma satisfactoria. Uh-huh. ¿Y qué percepción tienen los ciudadanos de las subvenciones a la agricultura? ¿Opinan que hay prioridades urgentes o no, profesora Lozano? Bueno, pues a pesar de estas críticas a la eficacia de la PAC, solo una pequeña parte de los encuestados considera que el presupuesto de la PAC es muy elevado, mientras que la mayoría estima que o es adecuado o incluso es insuficiente. Pues por dar algunos datos, el 45% de los europeos piensa que el presupuesto asignado a la PAC es suficiente, incluso el 26% cree que este presupuesto es demasiado bajo. Y en el caso español, este último porcentaje se elevaría incluso al 31%, es decir, los españoles... el 31% de españoles cree que ese presupuesto es insuficiente, entonces, que habría que aumentarlo. Claro, entonces se manifiestan por ese mantenimiento, ¿no? En definitiva, puesto que hay una opinión positiva hacia ellas. Sí, en general hay esa valoración positiva hacia las subvenciones o a la forma como están diseñadas o a que se destinan las subvenciones. Pues nos confirma en gran medida ese grado de adscripción al nuevo contrato social. Incluso hay un amplio porcentaje de ciudadanos, que es una de las cuestiones sobre las que se les pregunta, que incluso aceptaría que se aumentara todavía más ese presupuesto en los últimos años. Eso sí, los datos que apunta la encuesta nos dice que preferentemente los europeos quieren que esos recursos económicos se destinen a aquellos agricultores y ganaderos cuya situación es más vulnerable y a cuestiones más relativas a esas prioridades, a esa calidad de alimentos o a esa promoción del medio ambiente o esa lucha contra el cambio climático. Pero parece confirmarse en este sentido que la tendencia al establecimiento de un nuevo contrato social entre sociedad y actividad agraria, según la cual la primera apoya mediante recursos económicos, pero también a nivel social y simbólico, la continuidad de la actividad agraria y la sociedad rural a cambio de una serie de contraprestaciones. Y lo que sí parece haberse modificado donde sí parece haberse modificado este contrato social es en las contraprestaciones, porque lo que se pide ahora que haga la agricultura y que aporte la agricultura a la actividad agraria, la agricultura y la ganadería y el medio rural es diferente. Es decir, mantenemos ese apoyo, pero ya no estamos interesados tanto en que hagáis esto,
sino que nos aportéis, bueno, pues todo ese tipo de bienes públicos y externalidades positivas y de ordenación del territorio, lugares de ocio, paisaje, alimentos con historia, de calidad, etcétera. O sea que, en definitiva, y para concluir este coloquio, podríamos hacer quizás un resumen sobre todos estos datos recabados y ofrecer unas conclusiones que, bueno, yo creo que ha quedado clarísimamente en este debate tan interesante. Pero, en fin, profesor... Sí, Gómez Benito. Los datos que nos ofrecen todos estos estudios muestran que las opiniones de los ciudadanos europeos parece confirmar que se dan algunas de las condiciones para ratificar ese nuevo contrato social entre la agricultura y la sociedad rural de un lado y la sociedad general o en conjunto por otro. Y hemos podido constatar que la opinión pública europea está sensibilizada con los temas vinculados a la sociedad rural, a la agricultura, incluso a la política agraria y a las políticas de desarrollo rural. Los resultados de las diferentes encuestas analizadas nos muestran que la inmensa o la gran mayoría de los europeos y españoles consideran que la agricultura y las zonas rurales son importantes para nuestro futuro. Y esos resultados también revelan, sin embargo, que hay aspectos de ese nuevo contrato social que presentan aún debilidades. Por ejemplo, el hecho de que las generaciones más jóvenes parecen otorgar menos importancia a estas cuestiones en comparación con las personas de mayor edad, lo cual supone pues una incertidumbre o una amenaza de cara a la continuidad futura de dicho contrato. Bueno, a ello sí, yo añadiría también el limitado conocimiento como debilidad, el limitado conocimiento que los ciudadanos tienen o parecen tener de las dimensiones que regulan el funcionamiento del medio rural en general y de la actividad agraria en particular. Sobre todo porque ello les impide valorar el contenido y el alcance de las políticas agrarias de desarrollo rural y de cohesión territorial. Un desconocimiento que contrasta con el interés que despiertan estos temas, puesto que un porcentaje importante de los ciudadanos desean estar mejor informados sobre la agricultura y la actividad agraria en la Unión Europea, sobre todo en lo que refiere a temas como la seguridad alimentaria, los efectos de la agricultura sobre el medio ambiente y sobre el bienestar de los animales. Y lo que es más paradójico en este sentido es que son justo esas cuestiones las que menos se tratan en los foros profesionales, políticos, empresariales y administrativos en el sector. Es decir, tampoco hay una gran correspondencia entre los temas que parecen interesar al sector agrario y los temas que parecen interesar a la ciudadanía en general. ¿Qué tiene que comentar al respecto, sí, profesor Gómez Benito? Apostillar y para reforzar un poco estas últimas palabras de Carmen, creo que para cubrir esa brecha entre interés y conocimiento, se debería hacer una labor pedagógica de hacer visible no solamente las circunstancias del mundo rural y de la agricultura, algo se está haciendo con todo este nuevo debate de la España vacía, pero no todos los problemas del mundo rural y de la agricultura son los de la España vacía. Hay que visibilizarlo, hay que acercar a la opinión a través de muchos medios la situación de la agricultura y del mundo rural y de la importancia que tiene para nuestro bienestar general. Y que también todo lo que tiene que ver con la política agraria, tanto de ámbito nacional como la europea y sus aplicaciones en España, no sea solo una cuestión que se negocia entre los actores más directamente implicados, los agricultores y los políticos, ¿no? Tiene que haber que esas negociaciones trasciendan, se hagan ver. Es la única forma de implicar a la gente en algo que les concierne mucho, tanto porque afecta a la alimentación, porque afecta a su entorno vital y porque afecta a la continuidad de un territorio que, si no, se está fracturando, ¿no? Esa labor pedagógica tendría que iniciarse en la escuela, quizás. Por supuesto que en la escuela, pero no solamente. Es decir, la escuela es muy importante porque, de hecho, un niño hoy sabe más de la fauna africana que de la fauna no salvaje española, sino de la fauna doméstica y productiva, o del campo, o sabe más del Serengeti que de la Mancha, ¿no?
o de los campos de la Mancha. Por lo tanto, tiene en la escuela, y esto es una vieja tradición de que se interrumpió, porque ya en el siglo XIX y en el siglo XX hay experiencias desde los huertos escolares a que los niños aprendan este tipo de cosas o tengan un conocimiento directo. Tanto más importante hoy, donde no hay una relación como había antes más cercana a la agricultura. Y en el tema de la alimentación es un tema importante, ¿no? Que se haga visible de dónde vienen los alimentos, qué son, qué importancia tienen. Eso por un lado, pero también que se haga debates públicos, e incluso el Ministerio de Agricultura y el mundo rural deberían hacer campañas, igual que se hicieron campañas sobre consumo de alimentos de España o la dieta mediterránea, pues que se hagan campañas sobre nuestras zonas rurales, nuestros campos, y que a los gente que trabaja en esos campos se les vea, ¿no? Por lo tanto, transparencia, visibilidad, información, y solo así se podrá implicar a la gente en estos temas. Sí, profesora Lozano, quizás quiera comentar algún... Sí, bueno, a este respecto también hacer una llamada en gran medida a los medios de comunicación, o sea, que la imagen que se dé ni sea estereotipada, que incluso el año pasado, el programa de radio que hicimos el año pasado iba sobre los estereotipos sobre el medio rural, ni sea estereotipada, ni sea ese lugar de atraso, de pobreza, de casi del cateto, de la boina, en fin, que todavía pervive en el imaginario, ni sea idealizada, que también nos hemos pasado al otro lado y parece que lo bucólico, o sea, que allí reside, en fin, yo creo que es algo idílico, ni una cosa ni la otra, o sea, hay personas reales con situaciones reales y el medio rural es un espacio también donde se está dando un gran dinamismo y una gran innovación, y hay múltiples casos que, bueno, pues podríamos traer alguno, hacer algún programa sobre, bueno, pues experiencias claro, innovadoras. Pero bueno, yo creo que está surgiendo más en los medios, ¿no? Incluso esa demanda de que haya internet y que la banda ancha llegue a todas las zonas rurales, porque muchas de estas iniciativas, bueno, pues y muchas iniciativas empresariales dependen de ese acceso. Bueno, pues nos da una idea de que no es algo ajeno a nosotros ni diferente. O sea, yo creo que hay que dar una visión real sin entrar en estereotipos ni idealizaciones. Pues creo que con esta reflexión tan interesante, y apostamos por ella, por esa concienciación y empoderamiento del mundo rural, pues nos despedimos. Hoy en Sin Distancias hemos analizado qué opinan los españoles acerca de la agricultura y el medio rural con la ayuda de dos expertos, la profesora de Sociología Rural de la UNED, Carmen Lozano, y Cristóbal Gómez Benito. Fue profesor también de esta materia y continúa investigando sobre estos temas relacionados con el mundo rural. Efectivamente, hemos descubierto que el mundo rural aún esconde muchos tópicos y desconocimiento para la ciudadanía, y por ello les proponemos seguir avanzando en este tema. Así que no nos queda sino agradecerles su presencia hoy en Radio 3 dentro del programa diario de la UNED y emplazarles a una nueva cita cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias.